Nosotras somos Roxana Solís, psicoterapeuta. Mariela Paniagua, consultora de imagen. Y Adolguín, diseñadora de moda. Y hemos decidido crear Transforma. Este episodio es presentado por Omorfia, medicina estética regenerativa y avanzada, la cual es una clínica dirigida por el Dr. Ernesto Estrada, especialista y certificado en Endolize Láser, una técnica mínimamente invasiva y exclusiva. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada en Consultoría y Diseño de Imagen, Mariela Paniagua, dedicada a potenciar tu mejor versión, certificada en imagen personal y especializada en imagen consciente e imagen profesional. Acompáñanos en esta historia de transformación personal y cómo Mariela logró emplear eventos negativos de su vida como un catalizador de superación personal para ella y sus clientes. Porque hasta dejaba de trabajar por seguirlo. Tuve muy malas decisiones en mi vida y me vio. Bienvenidos a otro capítulo de Transforma Podcast. En esta ocasión, Mariela nos va a contar acerca de su vida y sobre todo su transformación y lo que la hizo estar en donde está ahorita. Bueno, Mariela, platícanos qué fue lo que te llevó a hacer lo que haces hoy en día. ¿Cómo fue que tuviste esa transformación a lo largo de tu vida? ¿Qué momentos fueron los más impactantes para ti? Platícanos. Bueno, pues hubieron 5 parteaguas que me marcaron bastante en esta transformación. El primero fue que cuando estaba en secundaria, me da mucha risa porque yo me describo como una niña que pues estaba bonita, flaquita, pero pues tenían, pues también, yo me operé la nariz y las orejas, tenía una narizota y luego que se me veía así mi carita mucho más chiquita. O sea, como desproporcionado. Sí, me veía muy desproporcionada y luego también tenía unas orejotas que me decían Dumbo, me decían Tucán y luego, sí, o sea, fue pues algo que me marcó bastante, pero ahorita me río, la verdad. Entonces también en ese tiempo estaba pues muy delgadita y pues muy bonita, o sea, en sí estaba bonito cuerpo, o sea, yo estaba proporcionada del cuerpo. Me voy a Estados Unidos a vivir 5 meses. Cuando regreso, pues literalmente me bajé del carro y me dicen, Mariela, llegaste rebotando. Entonces de ahí no me bajaban de hamburguesa, de gorda, de pelota, etcétera, etcétera. Que les agradezco un montón a todas esas personas que me dijeron eso. Oye, ¿no eran tus amigos? Sí. O sea, eran tus amigos. Pues eran mis amigos los que me decían eso. Pero, o sea, te surge una duda. Tú dices que te bajas del avión y te bajas casi que botando, pero ¿te diste cuenta en qué momento subiste de peso? ¿No te diste cuenta? No me di cuenta, pero una vez fui de compras y yo pues le pregunté al hombrecito de que, oye, ¿tienes este en XS? Y me volteé a ver y ¿estás segura que quieres XS? Y luego yo, ¿por qué? Y luego me la mido, no me quedó y yo, ¿en qué momento? O sea, entonces ahí fue cuando hice conciencia, pues que sí había engordado, pero nunca me di cuenta, o sea, es que todo el tiempo también viví en un hotel, entonces pues obviamente no es buena alimentación, una vida muy, pues no, Sedentaria. ajá, muy sedentaria, no era buena. Entonces, pues de ahí, pues bueno, voy a seguir con la historia para no irme, pero empecé también lo que les decía, yo les agradezco mucho a esas personas A tus amigos. sí, a mis amigos de este tiempo que me hicieron este bullying porque gracias a ello, porque me marcó algo que yo dije, Dios, de mi vida, esto es el parteaguas. Porque una vez estaba yo comiendo comida sana, etcétera, etcétera, y una de ellas me dice, pero es que nunca vas a adelgazar, siempre vas a ser gorda. No. Y yo, claro que no. O sea, yo queriéndome alimentar la madre, pero no, dije, claro que no. Entonces empecé a hacer mucho ejercicio. Empecé a tener esta transformación y luego aparte me voy al Paso, me fui de compras y dije, ya no quiero comprar lo mismo. Entonces me empecé a comprar diferentes prendas, empecé a tener como diferentes looks y fue cuando ahí empecé a ver el impacto que tuve en las personas, en que me empezaban a respetar, pero yo lo veía desde una forma muy banal, este tema. Entonces encontré la carrera que yo quería. Entonces empecé a estudiar la universidad, me fui a Trosmer, a Puebla,
Y pues ahí ese es otro parteaguas porque tuve muy malas decisiones en mi vida. Entonces, muy, muy malas decisiones. Tuve una vida un poco que no era para mi bienestar y me violaron. Tuve esta experiencia que yo la tenía bloqueada por muchísimo tiempo y justamente hace apenas un año fue cuando, sí, casi como 12 meses, ¿eh? A partir de agosto yo desbloqueé esta vivencia y fue algo que me marcó mucho porque sí, yo que está, aparte fui abusada a los 10 años, también este desbloqueo lo tuve sí hace 2 años. Y es algo que yo quisiera comentar también en esta parte y quisiera comentarles a ustedes porque muchas veces no nos damos cuenta en dónde estamos o en dónde dejamos a nuestros hijos. Entonces, pensamos que estamos en un lugar seguro cuando ese lugar seguro pues es el lugar en donde puede haber este tipo de abusos. Claro. Entonces, a partir de esto también fue yo, o sea, mi cuerpo se sentía de alguna manera, ya después de tener relaciones sexuales con pues mis novios en esos tiempos, se sentía como de alguna manera bloqueado. Entonces mi cuerpo se sentía violado cada vez que yo tenía esta experiencia. Entonces a partir de muchas pues desbloqueos que yo tuve y sobre todo sanación, terapias por todos lados, tanto espirituales como yendo a un psicólogo, yendo con un psiquiatra, fue como pude calmar pues todas esas cosas que me venían a la cabeza o incluso todas estas partes de mi cuerpo que lo resentían. Entonces, ese también fue un parteaguas que fue para mí muy impactante, pero en ese momento como que yo no, pues no lo tomaba mucho en cuenta, de hecho yo me sentía culpable por haberme expuesto en esos lugares y que lastimé a mucha gente porque era esta persona banal que de ser la bulliada se pasó a ser la bully. Entonces le hice daño a mucha gente, tenía mucho daño en mi corazón, estaba muy lastimada, por eso en muchas ocasiones no hay que juzgar a las personas que nos están lastimando, hay que entenderlas de alguna manera porque ellos también están pasando por algo difícil y simplemente saber que eso no es personal, que eso es parte de lo que viene de la otra persona. Entonces fue algo que a mí me dio muchísimo crecimiento el saber que incluso personas que me lastimaron, que me dañaron, no fue a partir de que fue mi culpa, sino fue a partir de lo que ellos tenían pues pues en su corazón, ¿verdad? Ok, ¿qué podrías decirle a aquellas personas que han sufrido algún tipo de abuso o que aún están calladas, que pudo haber pasado mucho tiempo y que están viendo esto? Pues mira, es la primera vez que yo lo digo en público, que hablen, que lo externen, porque cuando yo me di cuenta de esto, yo tenía mucho miedo de decirle a mi familia. De hecho, mi familia no sabe, la única que sabe es mi mamá. Apenas yo creo que se van a enterar en este podcast, pero el poder externarlo me liberó tanto de una carga que yo tenía y sobre todo el poder trabajarlo con profesionales es algo que a mí me ayudó bastante, el poder desbloquearlo, el poder trabajarlo de una forma interna y sobre todo el que yo haya hecho este tipo de procesos incluso espirituales que a mí me ayudaron como a desbloquear esa parte de mí yendo hacia el amor hacia mí, en que yo no fui la culpable, en que yo no fui la que se expuso, simplemente pues sí tomé malas decisiones en donde yo estuve en lugares que no debía de haber estado. Entonces, también vino a partir de una depresión muy fuerte que yo tenía porque yo simplemente quería desinhibirme de la vida y no estar presente. Entonces, esto fue algo que a mí pues me cambió mucho la vida porque ya después, cuando yo me di cuenta de todo este daño que yo estaba ocasionando, pasa también algo muy fuerte en mi familia que fue la desaparición de uno de los miembros de mi familia, entonces quedamos en quiebra. Y para mí, de que me dieran todo en las manitas, de ser una niña muy privilegiada, ¡pum!, todo se me cae. Entonces, esto para mí fue algo de perdí mi esencia de que quién es Mariela, quién es esta Mariela. Justamente en el podcast pasado estábamos platicando en que yo era mucha oscuridad,
y luego cuando empiezo a buscar la parte de la luz, me confundo, no sé qué hacer, no sé qué persona era. Entonces, en ese aspecto sí fue algo que me perdí totalmente, no sabía quién era, que de hecho a partir de esta depresión tan fuerte que yo tuve fue cuando empecé a decidir que no solamente es como nos vemos hacia afuera y lo que llevamos puesto, sino en cómo nos sentimos, porque una vez me pasó que fui a la casa de uno de mis clientes y su hijo pequeño me abre la puerta y me ve y me dice, Mariela, ¿por qué andas vestida de tristeza? Y yo me Andaba de quedé, azul. sí, sí, yo así que chingada, pues no ando de azul. No te creas, pero sí, sí fue algo que me impactó porque dije, ¿cómo este niño puede interpretar una tristeza que hay en mí, una depresión que hay en mí, con mi forma de vestir, con mi forma con mi lenguaje corporal? Entonces yo dije, esto tiene, o sea, todo lo que yo estoy haciendo tiene un concepto mucho más allá, que no nada más es cómo nos vemos, sino cómo nos sentimos. Entonces empiezo a trabajar empiezo a indagar mucho esta parte y fue cuando decidí hacer imagen consciente. Entonces, de no nada más ver esta parte eh, que se te ve mejor, el tipo de cuerpo que tienes, el tipo de rostro que tienes, nuestra colorimetría o nuestro estilo personal, que de hecho nuestro estilo personal viene a partir también de, De nuestra de nuestra esencia. esencia, de nuestra individualidad. Entonces dije, esto va mucho más allá. Entonces empiezo yo a trabajar en esta área espiritual, en mi autoconocimiento, en quién soy, y pues es cuando reencuentro toda esta parte y toda esta esencia en mí de quién era, logro integrar mi oscuridad, logro integrar mi luz y es cuando yo decidí decirle justamente a todos estos traumas que fueron un regalo. Y siempre les digo el regalo de los traumas, que de hecho lo leí de una persona que justamente tiene un libro, Edith, ay, se me olvidó todavía, se me olvidó el apellido, pero lean ese libro, está muy, muy bonito, que es El inesperado regalo de los traumas. Entonces, yo desde ahí comprendí que muchas veces teníamos que pasar por ese tipo de cuestiones que muchas veces son malas, nuestras vivencias hacen nuestras experiencias hacen que seamos ese tipo, pues de la persona que somos hoy. Que obviamente en mi caso yo lastimé a mucha gente y si tú me estás escuchando, personita que te hice daño y de alguna manera nunca te pedí perdón, hoy te pido perdón por haberte lastimado, no eras tú, era yo. Pero fue algo que me marcó muchísimo. Todas estas experiencias fueron como esos parteaguas que llegaron a mi vida para decir, soy esta persona hoy y que todavía me falta mucho por vivir, mucho por descubrir, pero ahora sí sé por qué camino quiero ir. Primero que nada, Mariela, pues lamento mucho que hayas tenido que aprender de esta manera. Nadie debería de pasar por algo así. Lastimosamente, pues vivimos en un mundo contaminado con maldad. Y quiero decirte que no fue tu culpa. Ninguna víctima es culpable de lo que un agresor le haga. Aunque tú creas que te hayas puesto en esa situación, tú no tenías por qué pasar por eso. Y lo lamento mucho y te agradezco que compartas tu experiencia con los demás y que otras personas quizás puedan sacar valor y transformar esa situación negativa en, en algo diferente, para que a alguien más o no le pase o apoyar a otra persona que pasó la misma situación como lo estás haciendo tú. Se me hace algo totalmente admirable. Y también nos habías comentado que te pasó algo en la pandemia que también te como que te orilló a realizar Sí, pues imagen justamente, consciente. sí, pues es la historia que les platicaba de esta persona que desapareció pues de mi familia. Y te digo, yo de tener todo en las manos, todo se fue y tuve esta pérdida de esencia, tuve esta pérdida incluso de reconocimiento, incluso mi herida de abandono y de rechazo
se Para arriba. exponenció, que dije, hijo de su madre, lo que, lo que pasé. Pero pues hoy en día no justifico, pero lo entiendo. Entiendo por qué fue, entiendo por qué sucedió. Entonces, agradezco mucho porque gracias a ello me independicé, gracias a ello tomé decisiones en mi vida que me hicieron tener responsabilidad en mí misma, que yo dije, ya no más, o sea, ya empecé a poner límites incluso en esta parte con las personas que me hacían daño, con las personas que se aprovechaban justamente de la persona que yo era. Entonces, pues eso fue lo que me hizo hacer conciencia, eso fue lo que me hizo hacer esta parte de la imagen, lo del niño fue lo que a mí me impactó y fue lo que a mí me hizo como que, Resonancia, ¿no? sí, de decir, pues, ¿qué está pasando en mi vida? Que estoy tornando toda mi esencia en tristeza. Entonces, que si un niño de 4 años lo alcanzó a ver, imagínate un adulto. De hecho, a mí me costaba muchísimo conectar con las personas y me costaba mucho conectar con mis clientes en donde decía... pues, qué está pasando que ni siquiera puedo tener una conexión con ellos y una forma de decir, voy a tener el seguimiento con ellos, porque ni siquiera yo tenía ese seguimiento conmigo. Entonces, fue muy agotador para mí, porque también no podía ni siquiera trabajar a veces. Eran días muy pesados para mí. Incluso hasta yo misma dije, es que soy una huevona, o sea, soy una huevona por no estar haciendo nada, soy una huevona por... Me echaba la culpa, cuando en realidad estaba pasando por algo tan fuerte, cuando en realidad estaba pasando por una depresión. Y a todas esas personitas que si estás pasando por esto, date una pausa y empieza a ver por ti, empieza a ir por tu bienestar. Y yo sé que es bien difícil ver por tu bienestar cuando estás en estas situaciones, pero lo más importante es que cada pasito que tú hagas y cada cachito de arena, cada granito de arena que tú hagas por ti, y aunque sea lo más pequeño, el levantarte, el poder rizarte las pestañas incluso para sentirte un poquito más bonita ese día, es lo que te va a empezar a ayudar a cambiar. Entonces, esos pequeños pasos, cuando volteas atrás, empiezan a ser pasos grandísimos. Y bien, hay una frase muy trillada que luego la escuchamos por ahí de mi queridísima Paquita, la del bar, que dicen todos los hombres son iguales, pero la realidad es que cuando uno no se siente bien y cuando uno no se encuentra bien emocionalmente, es lo mismo que vas a empezar a traer a tu alrededor. Y entonces Híjole, pasamos a la parte de las relaciones tóxicas. Mariela, cuéntanos, cuéntanos de eso a ay, detalle. no, pues mira, esto de hecho fue algo que me marcó bastante, que fue otro parteaguas que yo digo, Dios de mi vida, pero ahorita me pongo a pensar que el amor bonito sí existe, pero pasé por dos relaciones que, híjole, fueron un infierno. La primera sí fue un infierno, que yo esta sí no se la deseo a nadie. Ni a sus amigos que le hacían Sí, bullying. ni a ellos. Perdóname, yo no los veo bien. No, de hecho, ni a ellos. Pero no, la verdad es que esta relación me hizo aprender a quererme, porque si tú estás en una relación en donde te pisotean, en donde sientes que no vales nada, en donde incluso a mí me impresionaba mucho porque hasta dejaba de trabajar por seguirlo. Entonces, ¿cuántas personas no dejamos de hacer nuestras cosas por seguir al hombre? Entonces, O inverso, ¿ah? sí, O los hombres a las a mujeres, los también Oye, ¿no te pasa. llamas Hailey Bieber acaso? ya sé, Me estás- ¿verdad? Me está haciendo clic. No, pero sí es muy fuerte y es que te lavan tanto el coco que llegamos al punto de perdernos, de dejar nuestra esencia y de ser la esencia de ellos. Entonces, esto para mí me hizo descubrirme, me hizo decir ya no más, me hizo poner límites también en relaciones que volví a cometer ese mismo error. Y yo fui una persona también que tomó muchas malas decisiones en ese momento, que yo necesitaba ayuda psiquiátrica justamente por todo el daño psicológico que estas personas me hacían, incluso psicológicamente, o sea, uno de ellos me hacía, me hizo violencia económica, o sea, ¿Cómo fue esto? Platícanos para
personas que estén allá se identifiquen con este tipo de violencia? Pues es que justamente cuando se va esta persona De tu de familia. mi familia, estoy tratando de organizar mis ideas No te preocupes. como para no decir de más. Pues esta persona, yo me voy a vivir, casi a vivir con él de alguna manera. No a vivir estable, pero sí pasé mucho tiempo en su casa, pues viviendo de alguna manera, o sea, vaya la redundancia. Entonces, a mí me llega un dinero y me empieza a pedir dinero. Entonces, de alguna manera me decía de que si no, o sea, si no la última vez que yo dije ya, esta fue la que ya. Si no nos reconciliamos o me empezaba a decir muchísimas cosas, me decía, no te voy a pagar. O de que se desaparecía y yo le decía, oye, pues es que necesito que me des el dinero que te había prestado porque lo necesito para tal cosa. Entonces, incluso ese dinero que yo tenía para un proyecto mío, él lo quería para su trabajo. Entonces, como que de ahí había como muchas cosas que yo decía, híjole, y, y de alguna manera también sí me apoyó bastante en muchas cuestiones y yo agradezco mucho porque en ese momento yo estaba económicamente en la ruina, pero después me llega este dinero y gracias a Dios sí, yo agradezco un chorro. Pero sí fue algo que económicamente me desestabilizó muchísimo y que psicológicamente me hacía violencia también psicológica para llegar a esa violencia económica. Entonces como que todo se encuadró y sí fue algo que yo dije, Dios de mi vida, o sea, esto yo no lo vuelvo a pasar y la verdad es que aquí sí, yo no podía salir de ahí. De verdad, a mí me costaba mucho salir de ahí. O sea, a mí me ponía el cuerno en la cara, así en la cara, así me hablaba y me decía, estoy con tal vieja. O de que veía, sí, y aparte, yo iba y lo buscaba, o sea, No. todavía iba y lo buscaba. Y luego, o de que en Instagram se tomaba videos con la mujer y yo de que, perro. Y puede sonar aquí quizás como increíble, pero suele pasar porque por la parte que dices es cierto, o sea, llega un momento que la persona es tanto digamos, la violencia que está viviendo psicológica y demás, que se cree merecedor de lo que está haciendo y de lo que está viviendo. Y entonces no puede salir de ahí. Oye, Sí, Rox, eso encaja con el perfil de un narcisista. Tú que tienes más, bueno, Del que eres la experta. narcisista, que sería, por ejemplo, el que en este caso la pareja que tuvo Ajá. Mariela, sí, y la persona dependiente que emocional que está ahí en medio. Entonces, Sí. sí se vuelve como, por eso cuando les comentaba de la frase trillada y todo esto es cierto, porque cuando tú estás mal en cuestión emocional, por así decirlo, o hay cosas que tienes que trabajar en tu persona, eso mismo es lo que vamos a traer. Sí, por eso sí, decimos, ¿por qué todos los hombres me tocan igual? Pues no es que te tocan porque igual, tú sino estás ahí. O sea, Mariela está atravesando una situación económica y mental frustrante y la persona como que lo detectó dijo, ay, es De ella. aquí soy. aquí hay alguien manipulable y bonita. Ajá. Y que Sí. aparte me ayuda en cuestión económica. Ajá. Y no, al principio pensó de que no, sí, de aquí soy, y de hecho después, no se crean, eso no lo voy a ventilar. Pero Ventílalo. sí, no, porque ya estoy involucrando a otras personas, pero él pensó de que dijo, de aquí soy, aquí yo tengo dinero y la fregada, y pura madre, claro que esta persona desaparece y yo al contrario, yo me volví dependiente de él. Entonces, sí fue algo que no, pues, sí marcó muchísimo mi vida, que aquí entra la parte espiritual en donde yo tuve que hacer una promesa y así, de un día a otro, esa persona ya no me interesó, o sea, pude salir que yo siempre he dicho que fue un milagro porque así de un día y después de ahí todavía me buscó a mi mamá, le habló y ay no, pasó tremendas cosas que yo dije, Dios de mi vida de aquí, no. Después tengo otra pareja que también me hizo mucha violencia psicológica, pero él sí fue muy bueno, la verdad. Pero sí hubo como muchas cuestiones en donde yo también no estaba establemente bien, establemente, sí Sí, dije o bien, de manera estable. ajá, de manera estable y yo no estaba tan bien, justamente porque traía arraigado toda esta parte de la persona que desaparece, todos mis traumas y luego todavía esta persona que yo traía
pues por todas las vivencias y experiencias, perdón, que yo traía de esta persona, esta última expareja. Entonces, pues claro que a él le rebotó todo. Entonces, claro que fue una relación muy mala, fue una relación en donde incluso hubo también dependencia emocional, mal, mal. Entonces yo de ahí decido de que no, ya los hombres a la fregada Sí. y, y empiezo a sanar de una forma bonita, empiezo porque también se sana bonito, es algo que me enseñó una de mis terapeutas, que también se puede sanar bonito. Entonces empiezo a buscar muchas herramientas, empiezo también con psicotraumatóloga, empiezo a tomar incluso terapias de MDR, que no sé si la conoces porque siento que esa terapia es muy buena. Y pues empiezo con toda mi vida espiritual, empiezo a buscar respuestas, empiezo a buscar porqués, entonces empiezo a tener mucho autoconocimiento mío, en donde empezó mi amor propio, en donde empecé a trabajar por mí, en donde me independicé, en donde dije, ya no voy a depender de absolutamente nadie y yo voy a ser quien soy yo ahora sí. Y yo dije, yo voy a disfrutar. Y claro que ese disfrute me duró muy poco, porque llega mi hombrecito precioso, que yo le digo el precioso. Y si me estás viendo, te mando un besote. Pero llega Ernesto y a él nos costó muchísimo, muchísimo poder estabilizar la relación porque yo también seguía cargando cosas de otras relaciones pasadas, él también. Pues claro que te quedas con ese miedo de que te Sí, vuelvan a herir y es bien normal, o sea, también hay que tratar eso para poder abrirte a las cosas buenas. Sobre sí, todo establecer sí. confianza. Sí, sobre todo eso, y sabes algo, también traía muchos temas yo de la loquera ahí donde yo me ponía cucu. Entonces a él le tocaba, ¿sabes? Entonces él decía, Marila, pero es que yo no te voy a hacer eso, yo no te voy a poner el cuerno, yo no te voy a hacer tal cosa, yo no, de mí no quiero que dependas de mí, o sea, al contrario, yo quiero que seas tú, yo quiero que tú te, Seas Seas sí, autosuficiente. ajá, y él me empezó a ayudar justamente incluso con mi trabajo, o sea, no él con mi trabajo, sino a poder no relacionarme, pero relacionarme mejor con el dinero. Te apoyó. Ajá, no me apoyó, más bien Te me guió, enseñó. O sea, me enseñó porque apoyar pudiera ser hasta económicamente y ni eso, o sea, más bien me enseñó justamente a tener una mejor relación con el dinero, con mi trabajo, con mis clientes, entonces de alguna manera empecé a tener más abundancia también en esa parte conmigo y conmigo misma. Entonces, al momento en que yo dejé de pedir, de necesitar, de tener carencia, de necesito una pareja, necesito alguien que me ame, necesito alguien que me quiera. Yo debía de quererme primero a mí. Entonces yo debía de primero amarme a mí. Y es muy cliché eso, pero la verdad es la realidad. O sea, le decimos como muy algo que como que podemos, te lo dicen sí, y dices, y ay, da sí. hueva. Ajá, o sea, da mucha hueva y dices, ay, no, seguramente es porque de ahí le inventamos, pero no, la verdad es cierto. Entonces empiezo a quererme, empiezo a tener ese amor propio en mí y esta persona aparece. Entonces, te digo, me costó un chorro, pero ahorita tenemos una relación muy bonita que los dos nos apoyamos, nos acompañamos en el camino y que si él está mal, yo estoy para él apoyándolo, si yo estoy mal, él está para mí, pero no somos como esa persona con la que te vas a recargar, sino somos esa persona que te va a acompañar en el camino. Entonces creo que el tener bien identificado el que esa persona te está acompañando y no te está respaldando es lo importante, porque queremos que nos cachen, queremos ser, o incluso queremos ser salvavidas de personas o viceversa, y pues no es el punto. Exacto. Muy bien. Bien, Mariela, nosotros tenemos la dinámica del programa de regla y esta dinámica es compartir a las personas que nos están viendo cuál es el aprendizaje de lo que obtuvimos en este podcast, en este programa. Y muy en lo personal, considero, primero que nada, es de mujeres muy valientes el hecho de poder contar y externar tu historia, el poder hacer énfasis en situaciones que son difíciles, como es el hecho de haber tenido una violación, que no es nada fuerte, no es, perdón, no es un suceso fácil. Y sobre todo me queda mucho aprendizaje el hecho de ser lo suficientemente fuerte, de haber trabajado esto
para poderlo presentar y externar a los demás, porque evidentemente puede haber muchas personas del otro lado que no han podido, no han tenido el valor de hacerlo. Y esto es una invitación para que también lo hagan, para que lo externen, pero sobre todo para que esto no se replique, porque en ocasiones creo que existe este miedo de no quiero contar porque no quiero que se den cuenta, porque no quiero verme evidenciada, etcétera, etcétera, o evidenciado. Pero si piensas que esto puede evitar que más Que personas más sean personas. violentadas de esta manera, entonces has contribuido hacia la sociedad. Eso es bien, bien importante, Rox, porque muchas veces también nos queremos callar, pero no nos ponemos a pensar en que podemos salvar otra vida. Y yo me arriesgué mucho, yo me expuse muchísimo en donde buscaba pues simplemente ponerme en riesgo por otras cuestiones de mi vida. Pero el que justamente lo que estás diciendo, el salvar otra vida para poder hablar y sobre todo para poder externar, eh, quitando la parte del ego, quitando la parte de qué van a decir, sino de trabajar desde tu interior, de decir, ok, esto me hicieron a mí, yo no soy la culpable, pero puedo salvar otra vida y puedo hacer algo por otra mujer, por otro hombre incluso, porque no nada más las mujeres somos violadas. Entonces, ese es algo bien, bien, bien importante, el poder hablar y sobre todo, yo ahorita no sé quién fue, la verdad, no sé quién fue y quisiera saberlo, pero, pero el que tú sepas quién fue, tú estás salvando otra vida. Y muchas veces las autoridades no nos escuchan y de hecho a mí me da mucho coraje que el 8M, hay ahorita una serie de feministas radicales que dicen ser o están haciendo denuncias falsas por hombres incluso que no tienen absolutamente nada que ver con este tipo de violencia y que los culpan y se están aprovechando de las que realmente fuimos violentadas y nosotras no hablamos y a ellas sí las voltean a ver, pero a las que realmente nos violentaron, pues ¿qué pasa? No nos voltean a ver o no nos creen. De hecho, a mí me da mucho coraje porque una vez en una reunión, pues yo ya andaba pasada de copas y lo dije, entonces me dio mucho coraje que un hombre machista haya hecho el comentario de, ay, sí, seguramente pues andabas hasta las trancas y te la metieron Y fue tu culpa. y no, y tú, ay, qué rico sentí. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo puedes decir eso? Entonces a mí me dio muchísimo coraje que muchas personas han de decir de que porque nos exponemos ya tuvimos la culpa. Y no, si no queremos y nuestro cuerpo lo resiente, o sea, entonces también hombres sean muy responsables de todo lo que hacen y sobre todo que si una mujer está en esas condiciones, no es tu chamba cuidarla, pero sí es tu chamba el que no te hagas responsable de algo que le puede ocasionar algo fuerte a esa persona. Sí. No, Mariela, pues muchas gracias, reiterando lo que dice Rox, por compartirnos tu historia. Y como dices, no hay ningún derecho de que eso pase. Y qué bonito que hayas transformado de alguna manera valientemente todo eso y ahora tú estés apoyando a mujeres o hombres a transformarse desde dentro hacia afuera para que se reempoderen y vuelvan a ser ellos o se descubran a través de lo que es tu consulta de imagen personal y consciente. Este, y qué bueno que estás aquí para contarlo porque hay personas que lamentablemente no están para contar su historia ni siquiera. Entonces, gracias a Dios, a la vida, que estás aquí para contarlo y concientizar a las personas de que no es su culpa y de que hay maneras de salir adelante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por escucharme. Y lo único que yo quiero agregar es que siempre busca tu bienestar a pesar de todo el daño que la vida, incluso tú te estás ocasionando porque nosotros nos hacemos ese mismo daño por cosas que traemos arrastrando, ya sea de esta vida, de otra vida, o simplemente es la responsabilidad que tú tomas a partir de tus acciones. Entonces, todo va a tener consecuencias y tanto yo siempre, pues yo creo en el karma y el dharma. Si haces mal,
te va a llegar el karma, si haces bien te va a llegar el dharma. Entonces, el que tú tengas un balance contigo, el que tú puedas tener autoconocimiento de quién eres, de lo que puedes entregarle a las personas, la misión de vida que tienes, es lo mejor que puedes hacer por ti para hacerte cargo de ti y hacerte responsable de ti, de la persona que eres y de lo que puedes hacer y del bienestar que puedes entregarle a las otras personas y lo principal a ti, el bienestar que estás buscando contigo misma. Entonces, o contigo mismo. Entonces, eso es simplemente algo que yo siempre voy a tener en cuenta, tener esa conciencia y ese autoconocimiento para que tú puedas hacer el bien para los demás, obviamente teniendo límites y sobre todo, principalmente para ti. Muy bien, pues muchas gracias. Este es un programa más de Transforma Podcast. Nos pueden encontrar en Roxana Solís, psicóloga, y Punto Pleno. A mí me pueden encontrar como Mariela Paniagüey.imagen. A mí como Ada Holguín ART y Aura Casa Creativa y a Transforma Podcast en todas las redes sociales, así Transforma Podcast. Muchas gracias y esperamos que les estén gustando mucho nuestros episodios y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias, gracias a toda nuestra comunidad. ¿Y hay algo que quieras decir, Rox? No, nada. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes, de igual forma a las 7 de la tarde. Gracias. Gracias. Bye.